Versículo 8. Llora tú como joven, vestida de cilicio, por el marido de su juventud. El lamento de la conciencia viuda y el despertar del duelo sagrado. En este umbral del libro de Joel, el análisis abandona la observación de las tierras devastadas por la plaga externa para penetrar en la anatomía del sentimiento humano, invitándonos a reconocer el vacío que deja la desconexión con lo sagrado. Este lamento, invocado bajo el término Elí 41, no describe una tristeza pasajera, sino un gemido que brota desde el punto más bajo de nuestra existencia, el valle, Ogüe, que comparte su mismo peso numérico. Es el grito de quien habita en la sombra de sus propios muros de negación y descubre que su apoyo principal se ha quebrado. La figura que encarna este dolor es la joven, o Betulaj 443, el símbolo de nuestra pureza original y la reserva de esperanza que sostiene la luz de nuestra vida. Al verla llorar, comprendemos que la frescura de nuestra alma ha sido amenazada por el avance de las corrientes de pensamiento que nos alejan de nuestro centro. El proceso de restauración de nuestra Jerusalén interior exige, paradójicamente, despojarse primero de las vestiduras de la falsa prosperidad. Se nos pide vestir el cilicio o sac 400, una prenda de aspereza que impone la incomodidad de la verdad sobre la piel de la soberbia. Este acto de luto resuena con la letra Tav, el sello final de un alfabeto y de un ciclo, indicando que hemos llegado a la conclusión de un camino de engaños y que algo en nosotros debe morir para poder sanar. La joven no llora por una posesión material, sino por el marido o Baal 102. Aquel Señor que otorgaba estructura y protección a nuestra morada interna. Al descubrir que esta palabra posee el mismo valor que Emuná 102, el texto nos revela una ley de la conciencia fundamental. El verdadero esposo y protector de nuestra alma es nuestra propia fe. Quedar viuda es, en esencia, perder la fe que nos unía al propósito inicial. Finalmente, el profeta nos remite al origen de nuestra pasión, el marido de la juventud, o Neurim 376. Esta palabra, que alude al acto de despertar y sacudirse el letargo, vibra en la misma frecuencia que Shalom 376, la paz integral. La enseñanza es profunda. La verdadera paz interior no es una quietud estática, sino que está ligada intrínsecamente a mantener vivo el entusiasmo virginal y la fidelidad a nuestra fe primera. Cuando permitimos que los pesos de la soberbia y los hábitos del ego asesinen ese vínculo primordial, nuestra vida se vuelve un desierto de ritos vacíos. Este versículo es, por tanto, una instrucción sagrada para identificar nuestra orfandad espiritual. Solo quien llora la pérdida de su unidad original posee el fuego necesario para expulsar a los pensamientos invasores y reconstruir el templo de su propia voluntad. Versículo 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El desierto en el santuario y el colapso del puente interior. Cuando el texto declara que la ofrenda y la libación desaparecieron o fueron cortadas de forma violenta, karat, nos advierte sobre una ruptura profunda en las fibras más sensibles de nuestro ser. La raíz de este término, KRT, posee un peso numérico de 620, cifra que es idéntica a la de la palabra Keter o corona, el punto de conexión más elevado entre la voluntad humana y la fuente de toda vida. Esto nos indica que el desastre ha dejado de ser una crisis externa para convertirse en un apagón de la conciencia. Se ha roto el canal por donde desciende la luz de la verdad hacia nuestra Jerusalén interior. La ofrenda, Minjá 103, representa la sustancia de nuestras obras honestas y el tributo de nuestra voluntad, mientras que la libación, Nesek 130, personifica la alegría y el entusiasmo que fluyen del corazón.
Sin estos elementos, el alma pierde su escalera, su Yam 130, ese medio interno que permite que nuestras emociones se eleven y conecten con un propósito sagrado, dejándonos atrapados en una realidad pesada y puramente material, donde la intención ha sido saqueada por los pesos de la soberbia. En esta arquitectura del alma, los sacerdotes, 125, no son figuras de una institución externa, sino las facultades superiores, de discernimiento y voluntad, encargadas de administrar nuestra energía espiritual y mantener el equilibrio del templo mental. Su estado de duelo, Avalú, conlleva una raíz, ABL, que además de luto, significa marchitamiento o sequedad. Con una numeración de 39, este duelo se contrapone al valor de la palabra tal, el rocío revitalizante de la mañana. Los sacerdotes están de duelo porque, al haberse agotado el suministro de pensamientos puros y acciones justas, no tienen nada que presentar en el altar de la conciencia. Se han quedado secos y sin funciones, paralizados por la ceguera de la viga que ha bloqueado su visión. Este pasaje revela la desolación absoluta del canal mental. Cuando permitimos que las corrientes del orgullo extraigan la savia de nuestra integridad, nuestro santuario interior se convierte en un edificio vacío donde el silencio ya no es paz, sino la ausencia total del aliento vital que sostiene la existencia. Versículo 10. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. La quiebra del suministro vital y el eclipse de la unción. En este pasaje, el profeta Joel nos entrega la autopsia de una mente que ha sido colonizada por los pesos de la soberbia, revelando el momento en que la desolación alcanza los pilares que sostienen la vida humana, el fundamento, la alegría y la luz interior. El escenario comienza con el campo o Sadé 309, que representa nuestra área de acción exterior, nuestro trabajo y los proyectos donde sembramos nuestra energía. Cuando el texto declara que el campo está asolado, Shudad 308 utiliza una raíz que significa nivelar o saquear con violencia. Es revelador que esta cifra coincida con el valor de Evel, vanity, vapor, enseñándonos que cuando la intención no es limpia, aquello que considerábamos sólido se revela como un simple vapor que las leyes de causa y efecto terminan por disipar, dejando el terreno de nuestra vida exterior completamente vacío. Esta devastación se traslada de inmediato a la tierra o Adamaj 50, palabra que comparte raíz con el nombre de Adam, hombre. Al alcanzar el valor numérico de la palabra kol, todo, se nos advierte que la estabilidad física y emocional de la persona, aquello de lo que estamos hechos, se ve afectada en su totalidad. El luto de la tierra no es solo un sentimiento de tristeza, sino un proceso de marchitamiento o sequedad, avelá, provocado por la ausencia de humedad espiritual. Sin este rocío vital, la propia naturaleza humana se vuelve estéril, incapaz de sostener la vida de la Jerusalén interior porque los canales de nutrición han sido obstruidos por los hábitos del ego. La tragedia culmina en la pérdida de la tríada que alimenta la conciencia, el trigo, el mosto y el aceite. El trigo, Dagán 57, vinculado a la acción de alimentar, San, representa el sustento de la verdad sólida y el pensamiento recto. Su destrucción nos deja debilidades ante la mentira y sin el pan necesario para fortalecer el carácter. El mosto, Tirosh 916, que es la frescura de la inspiración y el jugo de la alegría, se seca, convirtiendo la existencia en algo mecánico, apático y carente de sabor. Finalmente, la pérdida del aceite, Yitzhar 305, es el golpe definitivo, pues este representa el resplandor de la unción y la claridad del discernimiento. Sin este aceite, la lámpara de la intuición se apaga,
La visión se oxida bajo la ceguera de la viga y el ser humano queda a oscuras, habitando una estructura que, aunque conserve su forma, ha perdido por completo la vida divina que la habitaba. Versículo 11. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La quiebra de los arquitectos del orgullo y el desplome de la cosecha interna. En este momento del relato, el llamado del profeta deja de ser general para golpear directamente a los especialistas de nuestra vida interior, los encargados de cultivar y producir. Los labradores o Icarim, con su peso numérico de 271, resuenan con la palabra erayón, que designa la concepción o el embarazo. Ellos representan nuestras facultades de disciplina y responsabilidad, aquellas encargadas de gestar nuestras obras diarias y dar a luz el sustento. Junto a ellos, los viñeros o cormim, cuya cifra de 310 es idéntica a la de la sustancia, yesh, personifican nuestra capacidad emocional de cuidar la alegría y los vínculos que dan sentido a la existencia. Cuando Joel ordena confundíos o Jovishu 3:29, utiliza una raíz, BVSH, que describe tanto la vergüenza profunda como el acto de secarse. Es el colapso de la suficiencia humana, el momento en que la mente, apoyada en sus propios muros de negación y pesos de la soberbia, descubre con horror que sus mejores edificios de la razón han fallado y que su terreno interior se ha vuelto estéril. La devastación es absoluta porque alcanza tanto lo elevado como lo básico de nuestra arquitectura interna. El trigo, Gitá, con su valor de 22, representa el alfabeto sagrado que nutre el alma con la verdad noble y el pensamiento recto. Es el cimiento de la nutrición espiritual. Por otro lado, la cebada, Seorá, cuya raíz alude a la agitación de una tormenta o a lo rudo, simboliza nuestras necesidades instintivas y la estabilidad moral más elemental. Perder ambos granos significa que la conciencia se ha quedado sin alimento para el propósito alto y sin base para la supervivencia cotidiana. El resultado final es la pérdida de la mies o katsir, un término que alude a la brevedad y cuya cifra de 400 se vincula con la letra Tav, el sello definitivo que cierra un ciclo. Esta cosecha perdida es la certificación de que hemos estado trabajando bajo leyes de causa y efecto distorsionadas, invirtiendo nuestro tiempo en alimentar los hábitos del ego en lugar de custodiar la verdadera vida. Es el punto donde los administradores de nuestra propia voluntad deben admitir su quiebra. Cuando la conexión con la fuente se interrumpe, ni la disciplina más férrea ni la emoción más refinada pueden evitar que la realidad humana se desmorone en la aridez de la soberbia. Versículo 12. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. El invierno de las virtudes y el eclipse del alma. En este punto de la devastación, la conciencia humana entra en un estado de entropía absoluta. El profeta realiza un inventario de la quiebra de las virtudes, comenzando por el granado o rimón 296, cuya raíz nos habla de la capacidad de elevarse. Al compartir su peso numérico con la roca, Tsur, el granado simboliza la solidez del carácter que se construye mediante la multiplicación de las buenas acciones. Cuando éste se seca, el ser humano pierde su estabilidad y siente que sus méritos carecen de impacto, volviéndose una estructura inestable ante las leyes de causa y efecto. A esta caída se suma el marchitamiento de la palmera o tamar, 640, cuya raíz, TMR, designa el acto de erguirse con integridad. En la arquitectura del alma, la palmera es la columna que sostiene nuestra verticalidad espiritual, reflejando la luz del sol, Shemesh, con el que comparte su cifra.
Su muerte indica que la mente se ha doblado ante el miedo y ha perdido la brújula moral que le permitía mantenerse firme en medio del caos. La desolación alcanza también al manzano o tapuaj, 494, vinculado a la acción de respirar, que representa la fragancia de la palabra y la belleza que el alma exhala hacia los demás. Al perecer el manzano, el individuo se vuelve un ser gris, incapaz de inspirar o de percibir lo sagrado, quedando despojado de su humanidad espiritual. La conclusión de este proceso es la extinción del gozo o sazón, 666, un número que marca el límite de la creación material y el brillo de la vida social. En este estado de aridez emocional programada, el mundo material pierde su encanto y se convierte en una carga pesada. Los hombres caminan como muertos en vida porque han permitido que los hábitos del ego devoren cada canal de provisión divina. El gozo no se retira por un castigo externo, sino porque ya no encuentra raíces donde sostenerse dentro de un corazón que ha sido esterilizado por los engaños del orgullo. Es el diagnóstico de una humanidad que, al matar sus valores internos, sus árboles espirituales, apaga inevitablemente el motor que impulsa su propia existencia. Versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación, la capitulación del ego y la vigilia en el templo vacío. El mensaje de Joel deja de dirigirse a los impulsos externos para apelar directamente a las facultades superiores del ser humano, los sacerdotes y ministros del altar. En la arquitectura de nuestra Jerusalén interior, estas figuras no son autoridades externas, sino nuestro discernimiento y nuestra voluntad, encargados de custodiar el puente entre lo humano y lo divino. El mandato de ceñirse, Higru 2:11, es una instrucción de urgencia para recoger las fuerzas dispersas y apretarse el cinturón de la integridad antes de enfrentar la dura realidad. Es revelador que esta palabra comparta el mismo peso numérico que el rugido del león, Aryeh, y el mandato de despertar, Hakitisu. Ceñirse es la respuesta física y espiritual necesaria para no desparramarse emocionalmente cuando el orgullo ha sido herido de muerte. El profeta ordena a estos ministros internos que se entreguen a un lamento, Sifdu 144, rítmico y profundo. Esta cifra, que representa una estructura completa en duelo, indica que el alma debe reconocer públicamente que sus antiguos muros de negación han caído. Se nos pide dormir o, más precisamente, pasar la noche en vela, Linú, vistiendo la aspereza del cilicio. Al analizar la raíz de este pernoctar, encontramos el valor 86, la cifra exacta que define a Elohim, el atributo del rigor y la justicia divina. Esto nos enseña que habitar la incomodidad de la verdad durante la noche oscura de nuestra crisis es el único proceso para reencontrarnos cara a cara con la fuente. El objetivo es despojarse de la capa de las apariencias y las falsas seguridades del viejo hombre para sentir sobre la propia piel la gravedad de haber permitido que el ego colonizara el templo. La tragedia que motiva este duelo es el silencio absoluto en el altar, Misbeash 57, el lugar donde habitualmente algo de nuestra naturaleza inferior debe morir para que la vida espiritual se renueve. Al ser quitada la ofrenda, Minjá, que representa el fruto de nuestras obras honestas, y la libación, Nesek, que es el flujo de la alegría sagrada, el canal de comunicación se ha cerrado por inanición. Sin estas corrientes de pensamiento puras, la casa de Dios, nuestra mente en su estado original, queda como un edificio inerte. El mensaje es una cura de humildad. Cuando las leyes de causa y efecto demuestran que nuestro altar está desolado,
No sirven las soluciones rápidas ni los ritos vacíos. Solo la honestidad brutal de reconocer que hemos perdido la sustancia espiritual nos permitirá, tras esta vigilia de dolor, comenzar la verdadera limpieza de la intención para restaurar la paz en nuestro centro soberano. Versículo 14. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. El protocolo de emergencia para la unificación de la conciencia. Tras el vaciamiento de nuestra vitalidad interna, el profeta nos entrega ahora el manual de emergencia para detener la inercia del error. El versículo inicia con el mandato de proclamar, o más precisamente, santificar, Cachu 404, un ayuno. En la arquitectura de la conciencia, santificar no es solo dar un aviso, sino construir un muro de separación que aparte un tiempo y un espacio del ruido cotidiano para dedicarlo exclusivamente a la limpieza de la intención. Este acto de protección es el cimiento necesario para que el alma deje de ser víctima de las corrientes de pensamiento que la asolan y comience a recuperar su soberanía frente a los pesos de la soberbia. Esta recuperación exige un ayuno, tzom, que con su cifra de 136 nos revela una ley del equilibrio humano. Al silenciar las demandas insaciables de los hábitos del ego, permitimos que surja la verdadera voz, kol, que posee el mismo peso numérico. Ayunar es, por tanto, el acto de matar de hambre a los pensamientos parásitos que devoran nuestra paz, cerrando la puerta a los consumos innecesarios para que la comunicación con la fuente deje de tener interferencias. A este silencio se suma la asamblea, Atzara 365, que representa un parón obligatorio en el flujo normal de la vida para procesar la realidad sin los velos del orgullo. La instrucción ordena congregar a los ancianos, aquellas estructuras de sabiduría interna que con su valor de 207 portan la luz, Or y el secreto, Ras, del orden original, y a todos los moradores de la tierra, quienes representan nuestras emociones y deseos cotidianos que suelen habitar exclusivamente en el plano de la materia. Todos deben reunirse en la casa del Creador, que no es otra que el centro unificado de nuestra propia conciencia. Desde este núcleo se activa el clamor, Saaku 177, un grito instintivo y honesto que busca restaurar el vínculo perdido. Este protocolo de rescate nos enseña que la restauración de nuestra Jerusalén interior no se logra mediante un esfuerzo mental disperso, sino deteniendo la maquinaria de los hábitos automáticos y unificando todas nuestras facultades en un solo punto de vigilia, permitiendo que la honestidad del grito rompa finalmente los muros de negación que nos mantenían en la oscuridad. Hasta aquí el análisis de esta parte. Nos vemos en la tercera y última de este capítulo, si lo deseas.